Hola, buenos días. Buenos Buenos días, días, profe. profe. Buenos ¿Qué días. tal? ¿Qué tal el Hola. primer día? ¿Qué tal la primera semana de clases? ¿Cómo les va? Bien, aquí acostumbrándome a levantarme temprano. Sí, un pequeño acostumbramiento, pero todo bien. Así nos levantamos más temprano y tenemos más horas en el día para hacer cosas. Ya después uno se adapta. Es complicado en el tiempo frío, pero ahí vamos. Ya ustedes verán que se adaptan a eso también. Muchachas, muchachos, hoy nos informaron, a ustedes de admisión les avisaron de que les avisaron sobre un test de programación sin programar que debían de hacer. Porque la continuación nos dice que les habían avisado desde admisión de un test que para que ustedes hicieran de programación. No tienen que programar, pero sí es para saber sus habilidades iniciales en Programa. Y nos están diciendo que les recordáramos que por favor hicieran ese test antes del domingo, que le ampliaron el tiempo del test, ¿sí? De todos modos, después, al terminar la clase, les voy a enviar un mensaje por aula con la URL, porque me parece que también nos dieron la URL para mandarse. Entonces, ¿vieron los videos? Dice que es de física. Y a mí también me parece que es de Lo- física. Lo que nos dijeron a nosotros era que era de programación. De todos modos, les voy a mandar más información ahora cuando termine la clase, que solo nos dijeron que les recordáramos sobre el test de programación que les habían orientado desde admisión. ¿Sí? Entonces yo busco más información al respecto y les envío. ¿Pudieron ver los videos de esta semana? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda en concreto, algo que no hayan entendido, algo que quieran ver nuevamente? A mí me costó, profe, ¿Sí? espera un poquito, de la referencia relativa, la mixta. Hay que hacer muchas veces el cuestionario para tener esas buenas. Ya, de todos modos, está preparado para verlo en la clase, ahí lo explico en más detalle. Lo importante de las referencias de manera general, ahora vemos en la clase más específico, pero de manera general las referencias nos permiten a nosotros, en ocasiones, Excel tiene la habilidad de que nosotros copiemos de una celda a la otra, copiemos fórmulas o funciones, y estas referencias nos van a permitir copiar esas fórmulas en ocasiones sin que cambie ningún valor, es decir, sin que cambie la referencia a una celda, que sea siempre esa celda fija, y a eso es a lo que le llamamos referencia absoluta. Vamos a ver en qué caso nosotros necesitamos utilizar esa referencia absoluta, es decir, que nosotros lo copiamos para todas las celdas, pero la referencia, el apuntar hacia una celda específica no cambie. Eso es en cuanto a referencia absoluta. Y tenemos en cuanto a la referencia relativa, que en ocasiones, si nosotros copiamos, vamos a ver cuando copiemos para abajo, se va a cambiar una referencia y no se va a cambiar la otra. Y así, cuando copiemos para la derecha o para la izquierda, se cambia una referencia y no la otra. De todos modos, yo se los voy a mostrar ahora directamente en el Excel, pero es bueno que me digan así las cosas que no entendieron. Otro detalle con los cuestionarios. Los cuestionarios se hacen para que se corrijan de forma automática, ¿ya? Entonces, si en alguna ocasión, les pido por favor, si en alguna ocasión ustedes hacen un cuestionario, una pregunta, y la pregunta se las evalúan mal, pero ustedes saben que la pregunta, que la respuesta de ustedes está bien, ustedes me escriben y yo reviso el cuestionario y puedo modificar la evaluación si es que realmente la tenían bien. Me explico. Pasó que en el cuestionario, no sé si les pasó a todos, en uno de los cuestionarios, la respuesta, por ejemplo, la respuesta debían sumar dos celdas, no sé, por ejemplo, G2 más
H2. Debían sumarlas, se los estoy escribiendo en el chat. Y puede haberse dado el caso de que ustedes escribieran H2 más G2. Y por casualidad el cuestionario no concebía, porque quizás no dio la oportunidad de poner esas dos respuestas como correctas y se las marca como mal. En ese caso yo voy, arreglo y les doy la nota correcta porque ambas respuestas son correctas, porque no importa el orden en que tú lo pongas, sino que utilices la suma. Se los escribí ahí en el chat lo que les estoy diciendo, para que tengan eso en cuenta, porque a veces quizás en la referencia, no sé lo que pudo haberte pasado, quizás que ponías primero una celda y después la otra en cuanto al orden de sumar algo o dividir o restar, y entonces ahí no te lo reconocía y quizás por eso te confundió más en el momento. Pero de todos modos lo vamos a ver en clase y cualquier cosa me vuelven y yo vuelvo a repetir. ¿Sí? De todos modos, déjame, antes que voy a compartir, ya. Vamos a compartir una pizarra y vamos a escribir aquí un poquito y vamos a ir explicando. Tenemos referencia absoluta, ¿ya? ¿Cuál es la referencia absoluta? La referencia absoluta es la que no me va a cambiar nunca, la que me va a hacer referencia a una celda y aunque yo la copie, no me va a cambiar nunca esa celda. ¿Y cómo yo pongo esa referencia? Con el símbolo de peso, la celda, la letra de la fila. Recuérdense, déjenme ver, el Excel tiene A, B, 1, disculpen, 2, 3, 4, y tienen A, B, C, D, y así sucesivamente. Entonces los números me van a dar las filas, ¿por qué? Porque me las va a dar de forma horizontal, y las letras me va a dar las columnas, que es de forma vertical. Entonces, cuando yo voy a hacer referencia a una celda, yo voy a poner la letra de la columna seguido de la letra del número de la fila. Para yo hacer referencia a la celda A1, para que nunca me varíe esa celda, yo pongo pondría A, símbolo de número 1. ¿Qué significa eso? Que cuando yo copie hacia abajo la fórmula, digamos que yo tengo una fórmula que es A1, tengo que multiplicarlo por 0.19. ¿Ya? Pero que yo tengo que multiplicarlo en todas las celdas, yo tengo que multiplicar el valor que está en A01, en A1 por 0.19. ¿Qué me facilita Excel? En un momento en el que yo copie aquí esa fórmula, en el momento que yo copie esta fórmula, yo puedo ir copiándola para abajo y no necesito en celda a celda ir escribiendo esa fórmula. Vamos a ver cómo hacemos eso directamente en el Excel. Entonces, yo lo hago de esa forma, es decir, que siempre me va a utilizar la referencia a esa celda. Por el contrario, la referencia relativa es aquella en la que yo no utilizo ningún tipo de referencia, en la que yo le digo a la celda A1. Esa es la relativa. ¿Qué tiene esta celda? Que cuando yo copio hacia abajo, es decir, cuando yo copio en vertical, va a ir cambiando el número, pero no la letra. ¿Ya? Copiado, van a entenderlo igual cuando lo hagamos en Excel. Copiado vertical cambia el número, pero no la letra. Esto van a decir, ¿y ahora para qué yo lo uso? Vamos a ver, ustedes verán en la práctica lo útil que es cuando se tenga que utilizar. Y si yo digo A1 y digo copiado horizontal,
¿Qué significa horizontal? Que voy a copiar para la derecha o para la izquierda, me voy a mover ahora en las filas, no en las columnas. Entonces, en este caso se va a mantener fija el número de la fila y va a ir cambiando las letras. Entonces aquí cambia la letra de las columnas y se mantiene fijo el número. ¿Ya? Esa es la referencia relativa. Y está la referencia mixta, que es en la que yo voy a ponerle, ya sea a la fila o a la columna, la referencia. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a poner, por ejemplo, A1 o vamos a poner A, o vamos a poner A referencia a la columna 1. En este caso, ¿qué significa? Que si yo copio, no se va a cambiar nunca la A. ¿Qué significa que no se va a cambiar nunca la A? Que si yo voy a copiar en el sentido en que a mí se me iban a cambiar las letras, ahora ya no se me va a cambiar la letra. Es decir, que si yo copio en la vertical, si yo voy a copiar en la vertical, voy a copiar en la horizontal, esa letra nunca va a cambiar. Y como en la horizontal no cambian los números, no se me cambiarían ni los números ni la letra. Por el contrario, si yo utilizo esta segunda opción, ¿qué significa? Que si yo copio en la vertical, no me va a cambiar los números. Sí, la letra debería cambiar, pero como copio en vertical y la letra no se cambia, entonces no se me va a cambiar nada. Más o menos entendieron en cuanto, digamos que el concepto de las referencias. Sí, profe, ahora entendí un poquito mejor. Ya, Gracias. súper. Porque después vamos a verlo hoy en la clase. Pero antes de eso, les expliqué antes, porque antes de eso, déjenme abrirles hacer un Kahoot con algunos concepticos que estuvimos viendo en los videos. Lo abro y les mando el link. ¿Ya? Se me cerró, se me había cerrado la... Entonces, comparto la pantalla. Damos play. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí para los y las que no hemos jugado nunca? En el Kahoot nos permite hacer preguntas de forma lúdica, es decir, vamos a jugar aprendiendo, vamos a aprender jugando. Ustedes deben acceder a esta URL que tenemos aquí en pantalla y colocar este número, este PIN, y poner su nombre. Sí les pido, porfa, que escriban su nombre, al menos su apellido. No sé todavía si tenemos dos nombres repetidos, más de un nombre repetido en la clase, y así ya yo sé quién es los que están participando. Si hay alguna persona que no puede acceder al juego porque está asistiendo a la clase desde el celular y no puede, me dice, y así yo sé los que no están, y puedo saber cuándo empezar el juego porque me va diciendo la cantidad de participantes. ¿Alguna duda de cómo acceder? Bueno, y aquí vemos que tenemos dos Matías en el aula, en la clase. Dos Andrés. ¿Alguna duda? ¿O todos saben cómo acceder? Están entrando bastante bien ahí.
¿Se nos une alguien más? Estarían unos 4 estudiantes. ¿Alguien que no pueda acceder? ¿Se nos une alguien más? Bueno, entonces, ¿cómo es el juego para los estudiantes que no han usado nunca el Kahoot? Ahora, cuando yo de comenzar, les va a salir la pregunta en mi pantalla, les sale la pregunta y les va a decir las posibles opciones. Hay preguntas de marcar verdadero y falso, hay preguntas de marcar una o más de una alternativa de respuesta correcta. En mi computador le sale las preguntas con la respuesta y en su celular le sale el cuadradito que deben marcar según el color, porque va a ser por colores. Entonces, comenzamos, es sobre conceptos iniciales vistos en los videos y aquí vamos. Esta es la pregunta y lo que les va a salir en sus pantallas va a ser estos cuadraditos. Tienen 20 segundos para responder, ¿sí? Faltan, apúrense, 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 y se acabó el tiempo. Entonces, es importante aquí responder correcto y responder en tiempo, ¿sí? Entonces, vemos aquí efectivamente la referencia relativa es en la cual nosotros no escribimos en ningún momento el símbolo de peso. Es importante tener presente eso. Entonces vamos a ver cómo tenemos el ranking de la primera pregunta. Y aquí va en primer lugar Ignacio, Andrés y Constanza. Muy bien, Sebastián y Aranza. ¿Lo dije bien? Entonces, ya, entonces vamos a la segunda pregunta. Son 8, importante, son 20 segundos las preguntas de seleccionar y 10 segundos las de verdadero y falso. Y entonces es importante la agilidad de pregunta con respuesta, ¿sí? De respuesta y aceptación. Quedan 2 segundos, 2, 1 y acabó. Y vamos a ver muy bien, la mayoría aquí aceptó en que la referencia absoluta, como vimos, se escribe entonces con los 2 símbolos de peso en el intermedio. Veremos cómo está el ranking. Muy bien, Andrés y Constanza están subiendo y se sigue Ignacio y tenemos Sebastián y Matías. Ustedes van a ver cómo va a ir variando este ranking. Seguimos con la tercera y vamos a la referencia mixta. $10 segundos. $2 segundos, 1 segundo y en este respondieron todos. Y la referencia mixta tenía 2 opciones de respuesta, ¿sí? Podían marcar la amarilla o podían marcar la verde y ambas estaban correctas porque es en la que nosotros hacemos referencia ya sea a la fila o ya sea a la columna. Muy bien, vamos a ver si nos cambió. Y vieron, es muy variable este marcador y Constanza fue llegando de atrás y ya la tenemos en primer lugar. Vamos a ver cómo sigue. Verdadero y falso son 10 segundos. Cuatro, 3, 2, 1 y se acabó el tiempo. Y efectivamente la función suma va a sumar los valores numéricos de la celda seleccionada, que pueden ser 2 o pueden ser todas las que ustedes quieran o incluso puede ser un rango de valores. Vamos a ver, y Andrés ya también vino desde abajo y se fue ya para el primer lugar, pero no tan o sí tan separado, más o menos. Nada que no se pueda resolver y que deba cuidarse. 10 segundos más. Dos, 1 y se acabó el tiempo. Esta, digamos que tenía
su mañita, la función contar lo que nos va a hacer es contar los valores, es decir, es saber cuántos, por decirlo así de alguna forma, cuántas celdas tienen valores numéricos en el rango especificado. Me va a contar, va a decir 1, 2, 3, 4, las celdas. No me va a sumar los valores que se encuentran en ella. Es la diferencia entre suma y contar. Entonces vamos a ver cómo se mantuvo el ranking y vamos viendo cómo los lugares se van cambiando y ahí sigue ahora Andrés en primer lugar. Vamos para la sexta. Vamos a seleccionar qué características son correctas para una celda, donde las 3 características sean correctas. Y se acabó el tiempo, y muy bien, es formato, valor y función. ¿Y por qué esto es importante? Porque debemos sabernos esto, porque nos va a ser útil, sobre todo también cuando estemos programando. ¿Por qué? Porque en formato, y en esta parte también, porque el formato es una característica que nosotros podemos cambiar en una celda, le podemos cambiar el formato a la celda, le vamos a dar un valor a la celda y por tanto también se lo podemos cambiar, y también a la celda le vamos a asignar, le vamos a asociar una función para que nos dé un determinado valor según lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a ver cómo se queda el ranking. Andrés está bien parado ahí en su primer lugar y vemos que también Ignacio y Macarena, que no habíamos visto el nombre, hacía unas jugadas atrás, que ya también las estamos viendo en el ranking. Y vamos para la penúltima de verdadero y falso. 10 segundos, recuerden. Y 1 segundo y se acabó el tiempo. Muy bien, nosotros podemos asignarle, como vimos en los videos, los nombres a las celdas y los rangos. Eso nos va a facilitar. Cuando nosotros hacemos esto, no necesitamos, por ejemplo, utilizar referencias absolutas cuando queremos hacer la referencia a una celda y no queremos que nos cambie, no tenemos que utilizar, podemos utilizarlo también cuando vayamos a programar. Vamos a ver que también es útil para nosotros asignarle ese nombre a esa celda y también a los rangos, porque nos facilita el hacerle referencia a una tabla completa, nos facilita mucho el trabajo. Y seguimos entonces, vamos a ver, se está cambiando los puestos de atrás, pero el primero sigue bastante separado y con bastante ventaja. Y vamos para el último. $10 segundos, recuerden. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y vamos a ver entonces, antes de eso vamos a ver efectivamente, verdadero, nosotros podemos utilizar en una celda, le podemos asociar una función combinada con otros operadores aritméticos, podemos utilizar únicamente operadores aritméticos, pero podemos hacer la combinación de ambos. Y vamos a ver cómo queda nuestro podio final. En tercer lugar, tenemos a Andrés, en segundo tenemos a Ignacio y en primero, respondiendo 8 de 8, tenemos a Andrés. Bueno, tenemos 2 Andrés en el podio, además a Matías y a Constanza en el cuarto y quinto lugar. Muy bien, felicidades a todos y importante, si me dicen si no entendieron, después vemos si alguna pregunta lo tuvieron con más problemas en el momento de hacerlo. Si se les quedó alguna duda ahí, ustedes me dicen, ¿sí? Pía, recién veo tu mensaje, no te preocupes, lo hacemos van a haber más Kahoot en clase y vamos a poder participar. Digamos que este era también un Kahoot de entrenamiento, a ver cómo estamos. Entonces, ahora ya sí, vamos a manos a la obra. Ya lo estábamos, pero vamos a abrir un Excel. Les voy a mostrar y les voy además a enseñar. Voy a abrir el aula y les voy a compartir la pantalla
del aula. Este es el aula. Lo ven un poquito diferente al de ustedes porque puedo ver más cosas. Entonces aquí, en la unidad 1, donde dice documentos complementarios, vamos a crear una carpeta. A ver si estoy... Les creo una carpeta que diga paralelo 107. Y dentro de esa carpeta les voy a crear carpetas por semana, es decir, semana 1, y ahí vamos a ir viendo, les voy a ir poniendo la documentación de la semana 1. Y aquí les voy a seleccionar y les voy a subir el ejercicio de la clase. Entonces, para ustedes acceder, ¿qué es lo que deben hacer? Ir a unidad 1, documentos complementarios, en paralelo, la carpeta en paralelo 107, semana 1 y clase 2. Esa es la que vamos a trabajar hoy en clase y que además vamos a utilizarlo también para la clase de la semana que viene porque hay algunas funciones que todavía no hemos visto y no quiero adelantarme a los videos, ¿sí? Entonces, el que quiera puede ir descargándolo y vamos a ir haciéndolo en clase y además de que yo les voy a ir explicando. Normalmente cuando estamos trabajando en Excel, en las clases se les da un Excel en el que vamos a ir trabajando. Lo ideal, esta es la primera clase, lo ideal es que ustedes hagan algo y después entonces yo les explico y vemos entre todos los resultados para que, ¿cómo es la mejor forma nosotros de aprender a utilizar Excel? A trabajar con Excel, pues trabajando en Excel, ¿sí? Nosotros en clase, los videos, las clases que yo les haga, no vamos a ver y no podemos ver todas las funcionalidades de Excel, porque Excel realmente es bastante grande, tiene mucha funcionalidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo del curso? Enseñarles a ustedes a trabajar con Excel, que sean capaces ustedes de enfrentarse a Excel. ¿Y qué me refiero con este? Que no vamos a ver todas las funciones en clases, pero ustedes deben ser capaces de que dada una función nueva que les pidan, en algún momento ustedes sepan cómo llegar a esa función. Y lo primero que tenemos para eso, si nosotros queremos agregar una función, venimos aquí y nosotros si queremos escribirla directamente, escribimos el signo de igualdad y por ejemplo la función suma. ¿Ya? Y la función suma ahí nosotros directamente podemos poner 5, 6 o podemos hacer referencia a celdas o podemos decir súmame este rango de celdas, ¿ya? Ahora me va a dar 0 porque no hay valores, pero súmame ese rango de celdas. Pero si yo no me sé una determinada función, ¿qué es lo que yo hago? Me paro en una celda y voy donde dice fórmulas y yo digo aquí insertar función. Y aquí busco las funciones que yo quiera. Están agrupadas según el contenido, según los grupos de esas funciones y tenemos funciones financieras, de fecha y hora, estadísticas, ¿ya? Que ustedes van a necesitar en su momento. ¿Que las vamos a ver todas? No. Quizás veamos un 1%, un 2%, no sé, pero no es mucho. Lo importante es ver que ustedes sean capaces de autogestionarse ese conocimiento de saber, ya yo sé las funciones en Excel, cómo son, entonces ya, dado eso, yo soy capaz de enfrentarme a cualquier función de Excel. ¿Entienden la idea? Y el concepto de funciones, muchachas, muchachos, lo vamos a estar viendo hasta el final del curso. Vamos a ver cómo ahora nosotros utilizamos las funciones que hay en Excel, pero después nosotros vamos a ser capaces de programar funciones que le vamos a agregar a Excel. Y esa entonces es después quizás una parte interesante de la asignatura en la que nosotros ya no vamos a utilizar
no vamos a utilizar la función sumar, vamos a crear una función específica para nosotros que va a ser mucho más que sumar. Ya vamos a ver. Entonces, por eso es importante tener presente el concepto de función. Más allá de cómo utilizarla ahora y veamos que es relativamente fácil de usar, vamos a ver, es algo importante que lo conozca. Entonces, en este Excel, por ejemplo, los que no lo han descargado, los que lo han descargado, tiene varias orientaciones. Estos cuadraditos, estas cositas moraditas que se ven aquí, si ustedes se paran encima, son comentarios que son notas que le agrego para lo que debemos hacer en esa columna. Por ejemplo, ¿qué me está diciendo aquí? Que debo darle formato de fecha. ¿Cómo yo le doy el formato de fecha a una celda o el formato de lo que yo necesito a una celda? Una opción, me paro sobre la celda, clic derecho y voy donde dice formato de celda. Y aquí le podemos poner el tipo de dato que guarda esa fecha. Ahora ustedes lo ven y son números, pero si nosotros le ponemos el tipo de dato fecha, escogemos la fecha que nosotros queremos, más larga, corta, como quieran, y damos a aceptar, fíjense cómo ya me cambia a un formato de fecha conocido, ¿no? A una fecha. Nosotros, imagínense que tenga que hacerle clic derecho a todas las celdas, es bastante engorroso. Una forma es seleccionar el rango completo. Como yo lo seleccioné, marqué la primera celda y con la tecla Shift apretada, marco la última celda. Y ahí yo puedo decir a ese rango, le puedo decir formato de celda, le pongo fecha. También le puedo dar una alineación, ¿ya? Ustedes lo hacen como, le puedo dar un tipo de letra, por ejemplo, quiero que sea cursiva, le puedo dar un borde, un relleno, los diferentes tipos de formato que se le puede dar a ese rango que acabo de seleccionar. Fíjense, yo lo puse cursiva y ahí me está poniendo un tipo de letra y además en tipo de fecha. Cursiva no, en este momento no se lee bien, también lo podría hacer por aquí y quitarle el cursiva a nuestra conjunto de celdas. En este, por ejemplo, me está diciendo que yo centre esta columna. Yo puedo marcar, lo marco, es más fácil, o puedo simplemente con el mouse marcar desde la primera hasta la última con el clic izquierdo seleccionado. Y aquí, yo para centrarlo puedo ir directamente aquí y centramos esa columna. ¿Ya? Esas son formas de darle formato. Esto es en cuanto a formato, pero me están diciendo en algún lado, no sé si lo escribí por aquí o no. Sí, se debe dar formato de tabla a esta tabla. ¿Ya? ¿Qué significa formato de tabla? Es un formato que ya viene establecido en Excel que nos facilita el trabajo con las tablas y darle un formato general a la tabla. ¿Cómo yo puedo seleccionar una tabla más fácil? Que no tener que con el mouse, arrastrar el mouse. Imagínense una tabla que tenga 1000 filas, 2000 filas, puede llegar a 1.000.000 de filas. Imagínense, es bastante tedioso. ¿Cómo yo puedo seleccionar una tabla completa? Miren, yo voy a hacer clic en la primera celda y después voy a tocar en mi teclado, ojo, en Windows, no sé si en Mac es la misma combinación de teclas, pero en Windows yo toco la letra y un teclado y un Windows en español. Es importante eso porque según el sistema operativo cambian el uso de algunas teclas calientes, que es como se le llaman estas teclas de acceso rápido. Yo toco Control E y fíjense que me marca la tabla completa. ¿Ya? Él no marcó otra cosa que no fuese esa tabla, ¿sí? Es una forma en la cual yo puedo seleccionar toda la tabla. En este caso vamos a quitarle porque no nos interesa. Marcamos Control E para que no nos marque de momento el enunciado. Control E nos marcó la tabla y yo vengo aquí donde dice dar formato como tabla. Y en este dar formato como tabla yo busco el formato que más me guste. Porque, déjenme ver, déjenme quitar esto de semana 2 porque me lo toma como parte de la tabla y marcar únicamente la tabla. Y le doy formato como tabla, aquí escojo el formato que más me guste.
me marca para que yo vuelva a seleccionar el rango de la tabla para ver si está correcto nuestro rango. Podemos decirle, vamos a ponerle aquí, hasta el 47. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene de interesante este formato de tabla que podíamos haberlo hecho quizás de forma manual? Fíjense que ya me pone un filtro, esto es para yo hacer filtros en mis columnas, que se refiere con eso, que yo puedo decir, bueno, yo quiero nada más que la ferretería de Don Romualdo, y ahí él me hace un filtro con esa ferretería. Ya lo hace, lo podemos hacer aparte, después vamos a ver cómo lo hacemos, pero lo podemos hacer ya directamente si utilizamos este formato de tabla. Nos permite, además, que si yo quiero agregar una columna nueva, fíjense que me toma el formato de ya de la tabla automáticamente, así yo vaya agregando columnas nuevas. Pero si yo quiero agregar una fila, nueva, déjenme borrar esto de aquí, que tengo, bueno, los comentarios, que puse comentarios aquí para saber lo que tenemos que hacer aquí, pero déjenme ver si al no agregar esto como forma parte de la, vamos a borrar aquí, y ponemos, y no puedo borrar, porque si no borro esto de aquí. El tema es que si yo quiero agregar una fila nueva, me va a agregar la fila donde aquí al final también me va a ir aumentando esa fila y le va a dar el formato a esa fila. ¿Ya? Eso es en cuanto a los formatos. Claudio, puede ser que dependa del teclado, dependa del sistema operativo, está en español, en inglés, ¿en qué lo tienes? Es importante, por eso siempre les digo, estoy utilizando Windows en español, Windows 10 en español, entonces siempre varía un poco, es buscar el seleccionar todo en tu sistema operativo con qué tecla se hace. Y como mismo se haga para seleccionar todo en cualquier otro lugar, es para seleccionar todo aquí en Excel. Me dices las características de tu Windows y te busco y te digo. Entonces, aquí me está diciendo, vamos a ir haciéndolo, ir explicándoselo yo, es la primera clase, pero como les decía, lo importante es en las próximas clases ir trabajando, que ustedes trabajen más que yo, pero para ir así mostrándole cómo es, digamos que la dinámica. Escucha, podemos ver porque Windows 10 en español es el que tengo yo. Entonces con Control E, te cuenta Control E, no Windows E, ¿ya? Es la tecla, generalmente, el Windows es la que tiene la ventanita, no, es la otra. Pero vamos a ver entonces cómo te puede funcionar, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Para esta columna de aquí, me está diciendo que generar valores aleatorios. Para ello ahora, como estamos probando, no vamos a crear, por decirlo así, vamos a ir nosotros poniendo un valor, sino que vamos a generarlo aleatorio. Quizás en los videos no vieron esa función, pero entonces ya yo sé que si yo tengo que generar números aleatorios, puede que exista alguna función que me genere números aleatorios. Entonces yo vengo aquí y puedo decir, por ejemplo, signo igual, y yo digo, bueno, vamos a buscar algo que genere números aleatorios, y voy a escribir la palabra alea, y fíjense cómo el Excel nos hace un rellenado automático, nos va creando, a ver, nos va buscando las funciones que tengan esas letras. Y vemos cómo tenemos aleatorio y aleatorio entre. Aquí es importante entonces entender qué nos están diciendo las funciones. Ustedes ven que le sale un cartelito al lado del aleatorio. Eso se lo logran ver ahí ustedes. Ustedes ven aquí que, déjame volver a escribir, este cartelito que dice devuelve un número aleatorio entre o igual que 0 y menor que 1. ¿Logran ver ese cartelito? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a entender. ¿Vieron?
puede que yo no sepa que existía una función que me lo generaba aleatoriamente, pero yo busco y me dice entonces, ese no me conviene porque yo no voy a generar un valor, un precio que se encuentra entre 0 y 1, yo tengo que generar un valor mayor. Entonces vemos la siguiente que nos dice aleatorio.entre. ¿Y qué nos está diciendo? Devuelve el número aleatorio entre los números que yo especifique. Es decir, que ya yo ahora puedo generar un rango de números aleatorios. Y para eso lo toco aleatorio entre. Y ahora, ¿qué viene de importante? Una función, como vieron en los videos, se compone de parámetros, que yo puedo poner los parámetros en ocasiones divididos por coma, o en ocasiones como en el de la suma, ponemos, o el contar, por ejemplo, podemos utilizar rangos. Entonces, aquí nos está diciendo que esta función tiene dos parámetros. Eso es lo otro importante a tener en cuenta en el momento de nosotros trabajar con función. ¿Qué me está diciendo? Que tiene dos parámetros. ¿Qué significa eso, muchachas y muchachos? Que yo necesito colocar dos números y me va a generar números aleatorios en ese intervalo. Entonces vamos a poner, no sé, 10.000, punto y coma. Cuando yo pongo el punto y coma me está señalando el segundo parámetro que tiene esta función. Pongo punto y coma y digo 100.000, 100, 1, 2, 3. Y cierro paréntesis, muy importante. Ahora, ¿qué puede variar? En mi Excel, yo estoy utilizando el Excel 365, que se puede instalar desde la universidad. El que tenga duda con eso me escribe y le oriento para que puedan instalar el Excel 365 de la universidad, que tiene clave y todo. Se utiliza para separar los parámetros punto y coma, pero hay otras versiones de Excel que utilizan coma. Es importante saber cómo lo utiliza su versión de Excel porque si no les va a dar errores. ¿Ya? Entonces yo genero, fíjense que yo coloqué, esto es lo interesante de yo haber dado un formato como tabla a mi tabla, ¿ya? Porque yo generé un número, yo me escribí, yo me paré en una única celda y si se fijan, me lo escribió en todo. Porque él entiende que yo iba a aplicar esa función en toda esa columna. Además, aquí me está diciendo que las columnas con precio le dé formato de precio. Ya eso no me lo hace el formato de la tabla, sino que yo vengo y selecciono nuevamente, clic derecho, digo formato de celda, pero si yo quiero también puedo venir por acá y darle el formato que yo quiera, ¿ven? Y aquí solo que me lo tomó en ¿qué? Me lo tomó en euros porque es el que viene por defecto. Entonces, en ese caso venimos aquí directamente a moneda y le cambiamos, vamos a decir, a peso chileno y cambiamos. ¿Sí? Ya, gracias Andrés. Porfa, dile que bueno, que después vea el video y que cualquier duda me escriba sin problema, ¿sí? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda? Voy rápido, van entendiendo. Todo bien por mi parte, profe. Ya, Profe, una consulta. sí. Siempre que las fórmulas todas tienen formato, pero si, por ejemplo, en este formato salía que había que tener un número inferior y después uno superior. Si uno Ya. no respeta el formato, la fórmula va a salir errónea, ¿cierto? Exacto, de hecho sí, vamos a ver cómo las diferentes funciones, cuando la vayas a utilizar, si no utilizamos correctamente los parámetros, en ocasiones ni te da el error directamente o en ocasiones no te da el resultado que se espera. Puede que ya directamente te dé error en cuanto a que tú dejes de poner un parámetro o que pongas un parámetro de más o que no pongas punticoma cuando iba punticoma. Son más o menos los errores en cuanto que nos pueden dar en el momento de crear las funciones. Entonces, aquí en el IVA me está diciendo que yo debo calcular el IVA. Y me está diciendo que para calcular el IVA, yo debo, al valor neto, debo multiplicarlo por 0.19. Aquí hay dos formas de hacerlo. Uno, en que yo diga, es igual esta celda, fíjense cómo yo marco esta celda, por 0.19.
y automáticamente me va a dar el IVA. Pero fíjense cómo me da el valor para la columna entera, porque ya tiene ese formato, es lo que me facilita. Y entonces si yo agrego una fila más aquí, igual me va a agregar con los valores, con las funciones que ya están establecidas. Es la ventaja de nosotros utilizar este formato de tabla. Ahora, fíjense que aquí lo que me está haciendo, más allá de que yo seleccione la G5, me está poniendo @neto porque ya es el formato que toma, es la referencia que toma a esa fila en el momento de nosotros colocarle un formato de tabla. En otro momento se hubiese visto, por ejemplo, como lo escribo G5.0.19. Era como se hubiese visto en ese momento, pero me cambió también valores por acá. Porque todo está, están marcados, ¿cómo se llama? Están como que linkeados esos valores al tener ese formato de tabla. Ahora bien, ¿qué pasa si por casualidad se les ocurrió aquí subirnos el IVA y ya no es 0.19, ahora es 0.20? En ese caso, ¿qué pasaría? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Solo cambiar la fórmula? Tenemos que cambiar la fórmula. Imagínense que nosotros teníamos, vamos a ver, yo copio aquí en una celda nueva. Vamos a decir pegar. Yo quiero pegar solo los valores. Pegar los valores, vamos a pensar que tenemos estos valores aquí y que yo tengo, vamos a hacerlo sin formato de tabla para que vean algo. Yo dije aquí entonces que el IVA era esto por 0.19. Fíjense que ahora me lo hace a este único, entonces si yo quiero copiar esa fórmula, esas funciones hacia abajo, ¿qué es lo que yo hago? Fíjense, déjenme ver aquí, lo estoy poniendo un poquito más grande. Fíjense que cuando yo marco aquí, es insignificante el detalle, no sé si logran verlo. Cuando yo marco la celda, aquí abajito me aparece, déjenme anotar, déjenme marcarles aquí. Es que no puedo marcar y anotar. En este cuadradito de aquí, déjenme hacerle antes el circulito. En esto que voy a marcar aquí, cuando yo marque la celda, fíjense cómo hay como un cuadradito. Y cuando yo pongo el mouse lo pongo ahí, se me hace una crucecita. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Entonces, eso me está diciendo que yo puedo arrastrar los valores que hay en las funciones que hay en esa celda, yo puedo arrastrarlas. Entonces yo lo arrastro hasta donde yo quiero. ¿Y qué es lo que me está haciendo? Ven que aquí hay un número y aquí hay otro. ¿Por qué? Porque lo que hizo, como tiene referencia, y aquí entramos en la referencia, tiene referencia relativa, es decir, no tiene ningún signo de peso. Si yo estoy arrastrando de forma vertical, va a cambiar los números, pero no la letra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si aquí es E3, aquí entonces sería E4. Fíjense aquí en la función cómo me cambió automáticamente a E4. ¿Ya están viendo? Entonces, si yo ahora tengo que cambiar el IVA y tengo que ahora es 20, imagínense, tengo que venir aquí, decir 20, cambiar y volver a actualizar todos los valores. Aquí tenemos 40 filas. ¿Qué pasa si tenemos 1.000.000? Siempre piensen que aunque en clase nosotros lo hagamos con pocas filas, piensen siempre en grandes volúmenes de datos. Entonces, en ocasiones dicen, pero yo lo puedo volver a hacer, a veces pierdo quizás un poco más de tiempo creándolo para que sea para todos más automático, pero eso es cuando tenemos pocos datos. Cuando tenemos muchos datos es más fácil que la mayoría de las cosas esté automatizada. Y para que esté automatizada, tenemos que crearlas nosotros antes, porque el computador sola no las va a crear. El computador va a crear lo que nosotros seamos capaces de darle a ese computador, las orientaciones que nosotros le demos, las instrucciones. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Nosotros podemos aquí, por ejemplo, en otra celda decir IVA,
Y aquí nosotros definir el IVA. Entonces, siempre que cambie el IVA, cambiamos aquí de forma que esto nos facilite cambiar aquí debajo. Vamos a borrar. ¿Y cómo logramos eso? Fíjense. Ahora yo voy a utilizar una celda. Déjenme ponérselo una referencia. Voy a ponérselo sin referencia. ¿Cómo me quedaría esto por esto? Y estamos utilizando una fórmula en la que estamos multiplicando dos celdas y estamos utilizando un operador aritmético. Si ahora yo arrastro para abajo, ¿qué ustedes creen que pase? ¿Qué le va a pasar al E3 y qué le va a pasar al H1? Conociendo ya lo que pasa cuando arrastramos, qué pasa con las referencias relativas. Va a cambiar el número, pero no la letra. Ajá. En E3 cambia el número, pero no la letra. ¿Qué pasa si nos cambia en H? Va a dejar de tomar esa celda. Muy bien, va a dejar de tomar esa celda y me va a tomar una celda vacía y me va a dar error. Fíjense lo que pasa, si yo arrastro aquí, me va a dar, en este caso me dio 0 porque ya tenemos un 0 y no encuentra el valor y por eso es que me da 0. Ahora, ya seguimos y nos va a seguir pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque me está tomando H2, me está tomando H3 y nosotros no queremos que pase eso. Entonces, para evitar eso y además podamos copiar, es que entonces nosotros hacemos referencia absoluta a esta celda, porque no queremos que nos cambie ni la letra ni nos cambie el número. ¿Cómo lo hacemos? Venimos aquí y decimos símbolo de peso, símbolo de peso. Y ya aquí estamos evitando, estamos logrando que siempre nos marque esa celda y no nos baje y ni nos vaya para la derecha ninguna otra celda. Y ahí ya podemos entonces arrastrar hacia abajo. Y fíjense cómo ya obtenemos los valores. Ahora, queremos cambiar el 0.19. Queremos cambiarlo a 0.20. Yo pongo 0.20 y fíjense cómo automáticamente ya me cambiaron los valores de la columna sin yo tener más allá que escribir en una única celda. ¿Ya? Eso es referencia absoluta. Si, por ejemplo, yo hubiese tenido, vamos a ver, yo quiero calcular, si no les veo, ya. Entonces, también lo podemos hacer, podemos aquí copiar otra forma sin arrastrarlo. Nosotros en esta misma crucecita damos doble clic y se nos rellena toda la columna. ¿Vieron lo que hice? Vuelvo atrás. Déjenme subirlo a la forma a ver si me cae. Que me caiga donde lo tengo marcadito, aquí. Ahí. En esta misma flechita, en esta misma esquinita de aquí, en lugar de arrastrarlo con el mouse hasta abajo, yo voy a hacer doble clic. Fíjense, hago doble clic y se me rellena también la columna. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si yo quisiera calcular a este IVA para arrastrarlo hacia la derecha? Sí, aquí yo tengo con 0.19 y aquí yo tengo con 0.20. ¿Ya? Y yo quiero arrastrarlo y que sea entonces aquí el IVA 0.19 y aquí 0.20. Y yo quiero ahora entonces que esta fórmula me sirva para aquí, para la derecha de igual forma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que yo arrastre para acá? Y fíjense qué es lo que fue lo que hizo. Me dijo F3, es decir, le está hallando el valor a esta y yo quiero que se lo halle a esta. ¿Cómo podemos, qué se les ocurre que nos quedaría? Y además con este de aquí. En la celda G3, poner la celda E3.
así en palabras escritas arriba, ya, E3, y luego multiplicado por la frecuencia absoluta de I1, ya, y eso eh, después copiarlo hacia abajo. podríamos hacer eso, también podemos, aquí nosotros no queremos que, si no quisiéramos que nos cambiara esta, entonces a esta le pondríamos también referencia, en este caso le pondríamos la referencia. ¿Qué pasa si nosotros ponemos aquí la referencia y hacemos una referencia mixta? ¿Qué significa con referencia mixta? En que cuando yo copie, recuerden que si yo copio de forma horizontal, quien me va a cambiar es las letras. Y yo no quiero que en este caso me cambie la letra. Nosotros venimos aquí y decimos E3, H1, H1, pero ahora nosotros queremos que en la H no nos cambie el número y sí nos cambie no nos cambie el número y nos cambie la letra. Nosotros podemos quitarle aquí. Y vamos a ver qué pasa si nosotros copiamos. En este caso, vemos que continúa con E3, ya no me tomó F, continúa con E3 y me tomó I1. ¿Vieron lo que pasó aquí de interesante? Déjenme quitar la anotación para que no marque más. ¿Entendieron este detalle aquí para ver con el tema de las referencias? Profe, ¿puede repetir esa parte, por favor? Sí, cómo no. Nosotros ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Fíjense, nosotros queremos calcular, esto son las columnas, vamos a ver aquí, vamos a ponerle 19% y aquí vamos a ponerle el IVA al 20%, ¿ya? Vamos a agregar una columna más para que nos quede separado de aquí. Aquí tenemos el IVA de 0.19, 0.2. Entonces aquí nosotros queremos, este es el valor neto, ¿ya? Y ahora nosotros queremos calcular, en una columna queremos calcular el 19% y en la otra queremos calcular el 20%. Pero nosotros queremos trabajar lo menos posible y queremos crear una fórmula que nos permita copiarla después, tanto hacia la derecha como que nos permita a nosotros copiarlo hacia abajo. Vamos a ver si cambiamos hacia abajo. Fíjense que no nos cambia nada en absoluto porque está correcto lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, para eso es que vamos a utilizar el tema de las referencias. Cuando yo copio para acá y copio para acá, cuando yo copio hacia la derecha, me va a cambiar. Lo que me cambia, si yo uso referencia relativa, lo que me cambia es la letra de la columna. Cuando copio hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando copio en la horizontal. Cuando copio yo me refiero a arrastrar esto que tenemos aquí. Fíjense que aquí yo no usé referencia y vamos a ver qué pasa. Cuando yo copio hacia la horizontal, lo que cambia son las letras. Pero yo no quiero que me cambie nunca la columna E, porque yo quiero seguir calculando el valor sobre la columna E. Y como yo no quiero que me cambie la columna, que es la que me va a cambiar en la horizontal, yo le voy a agregar una referencia mixta al nombre de esa celda. Y por eso es que le pongo el símbolo únicamente a la E, porque yo no quiero que me cambie la E. ¿Por qué no pongo referencia absoluta? Porque en el momento que yo copie en la vertical, me va a cambiar los números y yo sí quiero que me cambie los números. Y ahora, ¿por qué le pongo referencia mixta al H? ¿Por qué le pongo mixta pero en el número? Porque cuando yo copie, ya sabemos que cuando nosotros copiemos en la horizontal nos va a cambiar la letra, pero no el número. Entonces, perfecto, nosotros logramos que aquí, sin haber usado referencia, nosotros logramos que nos cambie la letra. Al momento que nosotros cambiemos, fíjense aquí. Fíjense aquí cómo nos cambia, que no tiene, le quito la referencia para que vean. En este caso voy a copiar. Y yo logré que no me cambiara la letra, perfecto, estaría bien
no me cambia la letra, no me cambia el número, pero si yo quiero copiar ahora este para abajo, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque sí me va a cambiar el número. Y sin embargo, si yo lo copio, el de arriba que está correcto, me va a dar el valor correcto. Ahora yo voy copiando y me va a dar el valor porque yo logré que ese número no me cambiara. Y ese número, ¿cómo yo logro que no me cambie? Haciéndole referencia mixta y colocando el símbolo de peso delante. Entonces, utilizando una combinación de referencias mixtas, a mí me permitió lo que yo creé, la función que yo creé en esta celda, me permitió la misma función, fíjense, copiar hacia debajo, pero además me permitió copiar la misma función sin hacerle nada, me permitió copiar hacia la derecha y de paso, una vez que yo copie hacia la derecha, esa derecha copiar hacia debajo. Y logré con una única celda, con una única función que establecí en una celda, yo logré entonces llenar dos columnas con ¿cuánto? Con un doble clic aquí, un arrastrado para acá a la derecha y otro doble clic, sin tener que yo volver a repetir funciones y números. Hasta aquí, muchachas, muchachos, ¿entendieron? Sí, profe, ahora sí entendí. El resto, Sí, profe. ya, es importante porque esto de las referencias les va a salir en todos los lugares, ¿sí? Les va a salir en todos los lugares esto de las referencias relativas, mixtas, absolutas. Por eso fue que también yo se las puse en el Kahoot, porque es algo que lo van a estar viendo constantemente, ya sea en controles, ya sea en certámenes. Toda esta parte de Excel siempre les dice, utilice las referencias conscientemente, utilice las referencias, nunca les van a decir, ojo, importante, nunca se les va a decir, en la celda tal, utilice referencia mixta, o utilice referencia absoluta, o utilice referencia relativa. No, les van a decir, utilice según la referencia. Si ustedes se fijan aquí en la orientación del ejercicio, dice, debe tener en cuenta los tipos de referencia que debe aplicar en cada caso. ¿Qué sucede? Que en el momento en que nosotros utilizamos la referencia, esta no la necesitamos, en el momento en que nosotros hemos utilizado el formato como tabla, en nuestra tabla, como que ya las referencias pierden el sentido, ¿sí? Fíjense que aquí vamos a, yo digo aquí calcular, en este caso no, habíamos calculado el precio neto, lo habíamos calculado por 0.19, pero si se fijan, yo aquí les puse también el IVA, lo que fui a explicárselo allí. Si ustedes quieren aquí ponen 0.19, ¿sí? El por ciento, es que tiene formato de por ciento, y ponemos aquí, en lugar de multiplicar por 0.19, ahora yo voy a multiplicar por ¿quién? Por la referencia absoluta a la celda M1. Y ahí yo utilizo referencia absoluta a la M1 y fíjense cómo me cambió las funciones, pero siempre utilizando la misma referencia a la Z. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer aquí, por ejemplo, en el total? Sumar. ¿Qué debemos hacer? Sumar este con este. Y nosotros podemos, ahora aquí, podemos hacerlo de dos formas. Una, utilizamos la función suma, que nos permite poner rango o números específicos, y queremos sumar, por ejemplo, este punto y coma, este valor. Cerramos paréntesis y fíjense que con marcarlo ya me los marcó para todo. Pero yo también puedo hacer, ¿qué yo puedo hacer? Decir, es igual a esta celda de aquí más esta celda de aquí. Y obtenemos el mismo resultado. Normalmente cuando vamos a sumar algo, que son dos números, incluso ya tres ya quizás no, pero por lo menos dos números a veces ni siquiera se utiliza la función suma, sino que se suma directamente. Si nosotros por el contrario quisiéramos multiplicar, en lugar de una suma aquí, yo pongo una multiplicación. Sí, cuando les pasa esto es porque es muy chiquita la fila y entonces lo pueden ampliar. Si yo quiero restar, quito la multiplicación y pongo una resta. Fíjense, esos son los operadores aritméticos. Si quisiera dividir, pongo el backslash
y me divide. Y así yo puedo ir formando y además utilizando también las funciones. Fíjense que como yo cambio en una celda cualquiera y me cambia en toda la fila. Esta clasificación la veremos en la clase pasada, en la clase que viene, al igual que estos valores de aquí los veremos en la clase que viene. Entonces, estuvimos viendo sobre la referencia. Recuerden, de todos modos se los voy a dejar aquí, por ejemplo, cómo es que se escriben. La referencia mixta puede ser así o así, y la relativa es A1 normal, ¿ya? Formatos condicionales ya nos quedaría entonces para verlo en la clase que viene, y los nombres de los rangos y las celdas. En este caso, al tomar ya el formato de celda, fíjense que les está dando un nombre. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Vamos a verlo aquí. Yo le puedo dar a una celda, fíjense que cuando yo marco una celda, aquí en este pedacito me dice la referencia a esa celda. Si yo quiero ponerle un nombre, ahí en eso yo le digo celda 1, por ejemplo. Y cuando yo vaya a hacer referencia a esa celda, ya yo me fijo entonces siempre, lo que hago es, puedo colocar celda 1 cuando yo lo necesite. Por ejemplo, yo digo aquí, celda, fíjense cómo me dice celda 1 por, no sé, por este valor, ¿ya? Y si yo quiero copiar hacia abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ponerle, para que no nos cambie, ¿ya? Vamos a copiar hacia debajo. ¿Y qué pasó? Me da el mismo valor. ¿Por qué me da el mismo valor? Porque yo estoy haciendo, al ponerle nombre a la celda y utilizar la celda por su nombre, estoy haciendo una referencia absoluta a esa celda. Entonces es importante tener presente eso. Cuando ya yo nombro una celda y le doy directamente esa referencia, le estoy haciendo referencia absoluta a la celda. Y también yo puedo darle nombre, por ejemplo, a toda la tabla. ¿Ya? Yo le puedo dar y decir tabla ejemplo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando yo necesite seleccionar la tabla completa, yo puedo venir aquí, tabla ejemplo, y me selecciona la tabla completa. Esto es muy útil, lo vamos a ver, y no se preocupen más adelante cuando veamos algo que se llaman filtros avanzados. A veces son tablas muy grandes y tenemos que estar seleccionándola muchas veces, entonces es más fácil ponerle un nombre y se selecciona mucho mejor. ¿Ya? Entonces, aquí rapidito, les digo aquí, les dicen las funciones. Esta lo podemos hacer suma total, es con una suma, es la función suma. Y en este caso, como les estaba diciendo, suma de un rango. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Seleccionamos el rango completo. Y seleccionamos ese rango completo y nos va a dar la suma completa. ¿Cómo nosotros también podemos seleccionar un rango completo? En caso de que no sea una tabla como esta, que ya le dimos formato de tabla, nosotros decimos, por ejemplo, suma de quién, de, vamos a ver, esta es HI, por ejemplo, de I5, 2 puntos y 20. ¿Ya? De esa forma yo estoy poniendo un rango que va desde, fíjense que me lo marco aquí el rango, que yo marqué desde I5 hasta I20, es la forma de yo poner un rango. ¿Ya? Vamos, para no seguir, lo seguimos en la clase pasada. Hasta aquí. ¿Alguna duda, muchachos, muchachas? Bien por mi parte, profe. El Por mi resto, parte, bien. por Todo favor, claro, ya, profe. que nadie se No, me profe, quede muy buena detrás. clase. Que nadie se me quede detrás. Yo les pido, no sientan, cuando no entiendan algo, ahí ustedes me dicen, y yo les vuelvo a repetir todas las veces que sea necesario. Sí, por favor, eso sí, yo se los pido siempre desde un principio, yo repito todas las veces que ustedes quieran, pero no se me queden detrás, ¿sí? Entonces, yo les voy a subir esto a aula. Recuerden el control ese que tiene que hacer, ¿cómo se llama? El de Progra que les estaban diciendo. Yo les voy a mandar el link para que lo hagan, el test iniciar ese de Progra, y les voy a subir esto a aula. Si quieren pueden hacer únicamente los del primer cuadrado,
Yo les voy a marcar ahí donde yo hice la suma, esa primerita tabla nada más, porque las otras son relacionadas con los videos que van a ver esta semana para la próxima semana. Y seguimos entonces en la semana que viene. Tengan una linda semana, tengan una linda primera semana de clases y Profe, una nos vemos. consulta. Sí. El bloque 9 y el bloque 10 de hoy día es con usted o la ayudantía. No, es la ayudantía. En aula ya están publicados los horarios de consulta. Van a ver que están los horarios de todos los profesores porque ustedes pueden asistir a cualquier horario de consulta. Los míos serían los miércoles en el turno siguiente, es decir, ahora este es el turno 1-2 y sería un día como hoy en el horario 3-4. Ustedes pueden ir ahí en cualquier momento de ese horario a pedir, a ver cualquier duda que tengan sobre una tarea, sobre un ejercicio, sobre algo que no entendieron, ¿sí? Pero pueden asistir desde cualquier otro profesor. Ya, profe, ¿Ya? gracias. De nada. Entonces, muchachas, muchachos, nos vemos la próxima semana. Linda semana, lindo fin de semana. Cualquier duda me escriben, ¿sí? Chao. Chao, profe. Profe, gracias. Chao. Cuídate, Chao. Chao, que esté bien. Gracias. Chao. Igual ustedes. Chao, Chao. profe, gracias. Chao. Profe, una consulta. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer el primer cuadro, lo que es la parte roja. Sí, Marcó. exacto. Si quieren esto que tenemos aquí es el que se los anoto. Esto que tenemos aquí lo podemos hacer con lo que hemos visto esta semana. Ups. Ah, ya, súper. Y ¿Ya? se lo envía a su correo. Si ¿O quieres solo me lo enviármelo, quedo? si quieres enviármelo, me lo puedes enviar, pero de momento esto no, pero si quieres me lo puedes enviar sin problema. Igual ustedes están haciendo un ejercicio y tienen una duda y quieren que se los vea, me lo envían siempre el ejercicio para revisar. Ya, súper. Muchas gracias, muy ¿Ya? amable. De nada, chao. Que tengan feliz día. Gracias. Chao, igual a profe, que ustedes. esté bien. Chao, Chao, profe. chao.